qué hermoso saber que la iglesia va avanzando. Cada mes de octubre hemos avanzado en el ministerio de niños, la siembra. Ahorita estamos también con una cafetería y también abrimos el ministerio de la intercesión, de la oración. Yo quisiera que se pongan de pie los hermanos que estuvieron en la primera reunión de oración y que hoy vinieron a orar por la iglesia. Si quisiera que se pongan de pie. El grupo que estuvo, vamos a darles un aplauso. 30 hermanos en la oración. Y los hermanos que están acá también. Qué hermoso. Creo que en el segundo culto han de estar. Miren, es una visión que el Señor nos ha dado, preparar grupos en casas, y estos grupos se llaman casas de oración. Así es que los hermanos que están siguiendo este discipulado de oración, ellos van a abrir grupos en casas, porque lo que más necesitan las personas es orar, porque la oración trae el poder de Dios a la vida de una persona. Cuando una familia ora, es seguro que la familia va a tener grandes bendiciones de parte del Señor. Así que, bueno, para los que no pudieron estar presentes el viernes, comenzamos a las 6:30 y duró hasta las 8 el discipulado y la oración. Es que no era solo discipulado, también oramos. Ahora de 8 a 9:30 va a haber el segundo grupo para los que deseen seguir este discipulado. Es muy lindo, es precioso. Aprendemos a orar efectivamente. Y también el Señor nos va preparando para tener grupos en los hogares. ¿Cuántos quieren tener grupos en los hogares? Puede que la mamá se haga cargo de hacer con sus hijos un grupo de oración. Puede que el amigo le invite a su amigo, a sus amigos a formar grupos de oración. Eso es. Así es que estamos muy agradecidos a los hermanos que vinieron el día viernes. Tuvimos 30 personas en el local de la cafetería, de la siembra, perdón. Pero esta mañana vamos a aprender que Dios obra poderosamente a través de la oración. Ahora, ¿por qué la oración ha sido como dejada a un ladito por mucha gente, especialmente los varones? Porque nuestro trasfondo religioso antes de conocerle a Cristo nos enseñaron a rezar, que es diferente de orar. Y como los rezos eran repetitivos, mucha gente ya no quería estar repite y repite lo mismo. Pero la oración no es rezos repetitivos. La oración es un hablar con Dios, es un diálogo con Dios. Y vamos a ver esta mañana que la oración del justo puede mucho. ¿Cuál es el justo? Todos los que estamos aquí, que hemos sido perdonados y limpiados por la sangre del Señor. Él nos justificó. Ahora nosotros somos justos. Y la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Quiere decir que tiene poder para mover montañas. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. Y aquí vamos a ver unas cualidades de los justos que tienen oraciones poderosas. Aquí nos da un ejemplo en un profeta. Bueno, vamos al versículo 16. Bueno, vamos desde el versículo 15 donde habla de la sanidad. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Es que Dios lo primero que hace cuando una persona está enferma es quitar el pecado a la persona. Porque ¿cuál fue el obstáculo? ¿Qué es lo que produjo la enfermedad? Muchas veces la enfermedad es producida porque tenemos algo en nuestra alma. Por ejemplo, una falta de perdón. Y cuando la persona a veces se manifiesta la artritis, la deformidad de los dedos, la deformidad de las piernas o los brazos, es porque tiene una falta de perdón tremenda, o sea que no puede perdonar, y eso, que es una enfermedad del alma, sale al cuerpo. Y la artritis produce también dolor. Hay personas que tienen dolor de los dedos, dolor de las piernas, porque la artritis vino por una falta de perdón. Ahora la palabra de Dios dice claramente que la oración de fe salvará al enfermo. Y si tuviere pecados del alma, o sea, por ejemplo, la falta de perdón, también le será quitado. Es poderosa la oración. Por eso es que nosotros siempre, cuando oramos por una persona, le decimos si es que ha perdonado. Si mucha gente dice, no he podido perdonar. Entonces uno se da cuenta que su enfermedad se debe a que interiormente está enferma el alma con una falta de perdón. Ahora miren lo que dice el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí está lo que acabo de decir. No es una confesión como lo que antes nosotros hacíamos para que el curita nos perdone, porque el curita no es el que perdona, es Dios el que perdona. Este tipo de confesión es tener como confianza de decirle, por ejemplo, al pastor, sabe pastor que yo tengo un resentimiento tremendo contra mi suegra, por ejemplo. Eso es confesar, sacar de dentro de uno algo que le esté estorbando. Cuando sale por nuestra boca lo que ha estado ahí adentro, impidiéndonos ser prósperos, bendecidos, entonces uno queda libre. Y al quedar libre, la persona ha quedado sana y Dios comienza a manifestar su bendición sobre la persona. Tremendo, ¿no? Entonces a eso se refiere aquí. Ahora, versículo 17, perdón. Y aquí un trocito dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que el Señor me puso que reúna 70 personas de oración. Y yo estoy muy agradecida al Señor, porque de los 30 primeros, 15 o 16 ya estuvieron esta mañana aquí orando. ¿Por qué están orando? Por toda la iglesia. ¿Saben lo que es eso? Que ustedes son respaldados por la oración de sus hermanos. Que ustedes van a comenzar a ver milagros en sus vidas porque hay un grupo de hermanos que tienen amor por el Señor y amor por ustedes y que están orando. Esa es la oración, eso es lo que el Señor quiere. Y nosotros vamos a mirar en este mensaje cómo Dios siempre se provee de gente de oración, porque Él hace su voluntad a través de la oración. Él usa las oraciones para traer la bendición desde el ámbito espiritual aquí a lo material. Esa es la oración, es poderosísima. Entonces, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, miren lo que da el ejemplo de Elías, el profeta Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, la primera cosa dice que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones. Eso quiere decir que a veces Elías se levantaba medio, no feliz, sino se levantaba tal vez con el ánimo bajo.
porque igual que nosotros, hay días que nos levantamos, pero no estamos sonreídos, estamos serios. Aún la esposa dice, ¿por qué estás serio? Y la esposa dice, bueno, así estoy. Es algo de la emoción de cada persona. Ahora, el profeta Elías fue usado por el Señor para grandes milagros. Por ejemplo, cuando el Señor lo usó con la viuda de Sarepta, que multiplicó la harina y el aceite para que la viuda pudiera alimentarse mientras duró la sequía. Ahora, ¿qué le caracterizó a Elías para que sea un hombre de oración que pueda hacer que la oración de él traiga una sequía por orden de Dios? Porque el Señor mandó la sequía al pueblo que estaba andando desviado. Dice que el pueblo estaba andando con ídolos, con dioses ajenos. Entonces Dios tuvo un hombre que oró para que deje de llover 3 años y medio. Y ese hombre era Elías. Pero Elías era como nosotros, pero tenía una característica. Y aquí viene, para que tus oraciones sean efectivas, que tú tienes que aplicar la característica que tenía Elías. ¿Cuál es la característica? Oró fervientemente. ¿Y sabes cuál es la oración fervientemente? Es la oración apasionada. Es la oración que tú haces con ardor, con fuego en tu corazón. Ahí es cuando Dios oye las oraciones. Dios no oye oraciones que dicen, Señor, si quieres puedes bendecirme hoy día. Si quieres, y hay personas que usan un versículo, dice, no me des mucho ni me des poco. Usan un versículo que es así. Y Dios no quiere ese tipo de oración a medias, es como que Dios no tuviera poder. ¿Por qué Elías hizo oraciones fervientes, apasionadas? Porque él sabía con quién estaba hablando. Y la iglesia debe saber con quién está hablando. La iglesia está hablando con el creador del universo. La iglesia está hablando con el que todo lo puede. Tú no estás orando con alguien igual a ti. Tú estás orando con el que tiene poder para cambiar toda circunstancia. Y por eso la iglesia necesita que la iglesia ore, si quieres ver, en tu casa, que Dios mueva las cosas, que quite las montañas de oposición. Es necesario que ores fervientemente, apasionadamente. ¿Por qué? Porque el que está oyendo tus oraciones espera que lo hagas con fe, fervorosamente, apasionadamente. Hermanos, Dios Él no es tocado por una oración de duda. Pero Señor, si quieres, pues, y yo he escuchado muchas veces gente que ha orado y me ha dicho, yo le he pedido solo lo necesario. Y Dios quiere darnos más de lo necesario, porque Él quiere que te vuelvas en un dador para otras personas, un ayudador para otro. Si te viene de sobremanera la bendición para dar a otro, nunca le pidas a medida a Dios, porque Dios es ilimitado. Entonces ahora te das cuenta que tus oraciones es con alguien superior. Y otra cosa, hermano, nunca hagas que el diablo te controle la forma de orar pensando que Dios no te oye. Cuando ya la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho, estás justificado, estás perdonado. Eso es suficiente para Dios, que la sangre de Cristo te limpió de pecados. Eso es suficiente para Dios, para Él poderte oír todo lo que tú le pidas. Pero tienes que ser fervoroso, tienes que ser apasionado, tienes que poner tu corazón en la oración, tienes que decir, voy a hablar con el Todopoderoso, voy a hablar con aquel que me creó,
aquel que me hizo. Qué tremendo, hermanos. La característica de un hombre de milagros es un hombre que ora fervorosamente. Si tú no oras fervorosamente, no vas a ver lo que Dios quiere. Imagínate, Dios usó a un hombre para mover las fuerzas de la naturaleza. Que no lluevan 3 años. Y durante ese tiempo el pueblo se arrepintió de haberse apartado de Dios, porque hubo tal sequía que no había ya no había ni agua ni alimentos. Hasta los animales morían, dice la palabra. Cuando leemos Primera de Reyes, donde habla de esto. Pero es ahí cuando el pueblo se volvió a Dios. Entonces, cuando el pueblo se volvió a Dios, Dios le dijo a Elías, ahora te toca orar para que llueva de nuevo. Y ahí es cuando Elías sube al monte y comienza a orar fervorosamente hasta que aparece una nube y comienza a venir la lluvia sobre todo el pueblo donde había sequía. ¿Puedes imaginarte tú esa dimensión de oración que Dios nos está dando a nosotros también? Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. El profeta Elías estaba lleno de la unción del Espíritu. Y nosotros tenemos el Espíritu como un sello que nos ha puesto el Señor. Tú tienes un sello que marca que tú eres un hijo de Dios, que tú has sido limpiado por la sangre de Cristo y que tienes poder de Dios. Hermano, qué hermoso el día miércoles, bueno, el miércoles que hubo el culto de la noche y el viernes que hubo el discipulado. ¿Con qué disposición los hermanos llegaron ahí? Y yo hice algo, les hice poner el nombre y el número de su celular. Y les dije, hermanos, me comprometo a orar protección por ti. El diablo no nos puede tocar mientras nosotros oremos. El enemigo no nos puede tocar si nosotros tenemos fe y hablamos fervorosamente con Dios sobre todas nuestras necesidades y las necesidades del mundo. Entonces es tiempo que te levantes. Yo estoy esperando 70 hombres o mujeres de oración. Y le doy gracias que ya 30 vinieron. Así es que el discipulado de los viernes comienza a 6:30 a 8, el primero. El segundo comienza de 8 a 9:30. Aquí puedes llegar tranquilamente el viernes y aprender ese secreto poderoso de la oración que va a traer que tu vida sea cambiada. Ya no vas a ser uno del montón. Te vas a distinguir por ser un hombre y una mujer de fe. Sí. Qué tremenda bendición. Entonces la palabra dice, y él otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora vamos al punto 2. Este era el primer punto. Vimos que la confesión es necesaria antes de orar. Confesar que yo tengo un resentimiento, que alguien me hirió, que alguien me ofendió, que tengo tal vez mal carácter. Todo eso va a sanar a través de la oración. El Señor te va a sanar. Ahora vamos, la oración, oirán esto, perseverante, restablece la paz, la provisión y la santidad. Eso es lo que restablece la oración. Vamos a Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Y aquí vemos cómo Dios, es que Dios, mira, si tú quieres ser usado por Dios, tienes que ser un hombre ferviente. Escucha, no opacado ni decaído. Ahora, ¿qué sacas tú siendo decaído? ¿A qué? Eso no es humildad.
Eso no es humildad, eso es que tienes algo dentro que te impide ser una persona lista, despierta, entusiasta. Imagínate tú, la oración te va a cambiar. La oración va a traerte a ser un hombre dinámico. ¿Y sabes qué más? Que la gente va a quererte dar empleo. A este hombre de fe yo le doy trabajo. Puchica, este hombre de oración va a orar también por mi trabajo. Eso es lo que va a pasar. Ahora vamos a Isaías 62 y aquí el Señor nos muestra que Él busca gente para orar. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, está hablando al pueblo de Dios, he puesto guardas. ¿Sí saben lo que es un guarda? No, uno que cuida, uno que está ahí como un guardia privado, que está parado frente a la empresa donde le contrataron. Pero Dios dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿Sabes lo que era antes para protección? Las ciudades construían murallas alrededor para que el enemigo no pueda entrar. Entonces esa era la protección de ellos, la muralla. Pero aquí la palabra dice que sobre esa muralla que rodeaba la ciudad, el Señor puso guardias. Y esos guardias tenían que estar sin callar ni de día ni de noche. Quiere decir orando, protección, cuidando, velando por los hijos, velando por la familia, velando por las finanzas. Porque cuando entraba el enemigo, y esto puede, cuando el enemigo entra en una familia o cuando entra contra una persona, lo primero que hace la persona le dejó entrar al diablo por el pecado, no, porque ya el Señor nos perdona, pero a veces tú con alguna situación de pecado dejas que el diablo entre, y lo que hace el diablo y lo que hacía el enemigo, lo primero que hacía es robarles los bienes, los alimentos, la paz, y luego venían las enfermedades. Les robaba el agua, los alimentos, la paz, y luego venía la enfermedad. Entonces las ciudades en ese tiempo, rodeados de muros para que no entre el enemigo. Pero la palabra dice que Dios puso sobre Jerusalén, sobre el pueblo de él, sobre sus murallas, guardas que todo el día y toda la noche no debían callar, debían estar ahí, cuidando, protegiendo. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Cuántos se acuerdan de Dios todo el día? A ver, levante la mano los que se acuerdan de Dios todo el día. La palabra dice, no reposes, no te quedes ahí como dormido. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, no le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hay gente Dios mío, conformista. Eso se llama aquellos que están medio dormidos, conformista. Estoy esperando que algún momento llegue un trabajo para mí. Eso es conformismo. Y aquí la palabra dice que no debemos quedarnos quietos ni darle tregua a Dios hasta que Él restablezca, hasta que Él vuelva a poner al pueblo de Dios restablecido, levantado, edificado. Porque mira lo que dice el siguiente versículo, el 8, porque Dios juró algo. Cuando Dios jura algo, es que Dios hizo un juramento. Juro, dice Jehová, por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo, tu trabajo, por comida a tus enemigos, ni beberán
los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Es que Dios juró que su pueblo no iba a carecer. Él nos hizo entrar en la tierra de la bendición que emana leche y miel, dice la palabra. Y eso es para todos los que estamos aquí. Él juró por su santo brazo que no daría al enemigo tu trabajo. ¿Y cuánta gente cuando está endeudada comienza a pagar intereses? ¿Qué estás haciendo? El diablo te está quitando tu trabajo. Estás dando todo lo que Dios te ha dado a otro. Y entonces Él quiere que no le des tregua al Señor orando, porque Él quiere restablecer tu casa. No quiere que sigas andando en hambruna. No quiere que sigas andando en escasez. Va a restablecer lo que tú trabajas. ¿Para qué te has esforzado? Dice el vino. ¿Sabes qué? El jugo de uvas era la bebida que ellos tomaban. No habla aquí del vino que emborracha. Aquí habla que ellos, antes de que fermente el jugo de uvas, ellos lo usaban como nosotros, como toma jugo de uva. Pero no nos emborrachamos. Cuando ya está fermentado, ahí sí vas a salir borracho. Pero ellos trabajaban por el trigo y por tener viñedos, ¿sí? Y eso era su alimento. Y Él dice que Él no va a dar eso a tu enemigo. Dice la palabra, sino que tú lo vas a disfrutar y lo vas a beber en los atrios de mi santuario. Y luego viene algo, versículo 10. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras. Cuando tú oras, comienzas a tener santidad en tu corazón, quitando los obstáculos. Cuando tú oras, el obstáculo que te impedía vivir en santidad va a ser quitado. Cuando tú oras, el mal carácter se va a ir. Cuando tú oras, la depresión se va a ir. Cuando tú oras, la tristeza, el desánimo se va a ir. ¿Por qué? Porque tú estás allí orando, estás perseverando, estás hablando fervorosamente a Dios. Y Él primero defiende tus alimentos, defiende tu carácter, tu forma de ser. Hermanos, es tremendo, pero Dios quiere gente entusiasta. Gente que se levante, gente que no, es que hoy día me levanté de mal carácter. No, ese no es de Dios. El que ora siempre va a tener el carácter de Dios. ¿Sabes una cosa? Se pega en tu vida lo que tienes al lado. Por ejemplo, si tú te unes a una persona negativa, se te pega lo negativo de esa persona. Cuando tú te pegas a Dios en oración fervorosa, se te va a pegar el poder de Dios. Se te va a pegar el carácter de Dios. Se te va a pegar el entusiasmo para hacer las cosas. El entusiasmo para hacer las cosas. Imagínate tú. ¿Sabes? Yo siempre muevo las cosas en mi casa. Yo nunca le dejo a la casa así, con una primera arreglada. Esta mañana mi hija Mari entró al dormitorio y me dice, ay mami, qué hermoso que ha quedado. Las mismas cosas, la misma cama, la misma peinadora, la misma cómoda, pero estaba movido por otro lado. ¿Por qué? Porque me gusta así mover las cosas, me gusta ver diferente. Y yo misma estoy aprovechando, estoy disfrutando de ese dormitorio. Yo misma estoy poniendo cortinas más claras, que entre el sol. Eso te produce Dios en tu vida. Ese es el Dios poderoso al que servimos. Esta iglesia sirve a un Dios poderoso, hermanos. Nuestra iglesia no es común.
Nuestra iglesia no es común. ¿Sabes qué? La gente común hace todo copiando, le copia al otro. Nuestra iglesia no es común. Yo recuerdo cuando inauguramos la siembra. Entra tú a la siembra y te vas a dar cuenta que no es lo que era antes. Claro que los hermanos que fueron a la siembra pusieron la cocinita, que trataron de usar el mesón, pero yo no estaba conforme. Yo quiero ver algo digno del rey, porque a quien le servimos es al rey. Anda y mira cómo está eso. Alguien me decía, ¿y de dónde sacó eso? Dice que Dios nos da visión a todos de aquí. Aquí en nuestra mente Él pone pensamientos grandes, pensamientos positivos, pero a través de la oración. Cuando tú te conectas con Él, entonces Dios dice, a esta hija le voy a poner en tal lugar y le voy a poner a hacer tal cosa y ahí va a prosperar. Esa es la oración. Esto es lo que Dios quiere. Y por eso es que esta iglesia tiene este nombre. ¿Cómo se llama esta iglesia? Centro de Oración para las Naciones. Porque muchos de los que están aquí se van a ir a las naciones. Entonces, el Señor lo que hace es quitar las piedras. Ahora, miren lo que dice el versículo 11. Después de que Él quita todos los obstáculos, dice, y he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, decida al pueblo de Dios, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con Él y delante de Él su obra, la recompensa por tu oración, porque has estado orando, porque has estado en unidad con el Todopoderoso. Y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. ¿Sabes lo que va a pasar? Mucha gente va a desear venir acá a la iglesia, porque esta iglesia no va a ser desamparada, porque el poder de Dios se ha hecho cargo ya de la iglesia. Y cuando Dios se hace cargo de un lugar, Él lo prospera. Entonces muchos van a decir, ay, yo quiero ir a esa iglesia, porque ahí está el poder de Dios. Qué tremenda bendición. Esta mañana Él está aquí. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y vamos al último punto. Y vamos al último punto de la oración. ¿Cuántos se sienten contentos y gozosos? Aleluya. Vamos a ir a Números capítulo 11. Versículo 13. ¿Recuerdan cómo Moisés sacó al pueblo de Israel? Y el pueblo, a pesar de ver todos los milagros, a pesar de ver cómo partió el Mar Rojo, a pesar de ver el agua de la roca, a pesar de ver el maná, siempre estaban quejándose. Oye, hermano, yo tomé una decisión, no quejarme al hombre, porque el hombre no me puede arreglar nada. El hombre me va a oír y más bien va a tener lástima, pobrecito. Pobrecito. Así es que no te quejes al hombre y quéjate a Dios. En el versículo 13 dice que Moisés estaba quejándose a Dios, tremendo hombre de Dios, quejándose a Dios, y le estaba diciendo, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo solo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia a tus ojos, que yo no vea mi mal. ¿Qué estaba orando Moisés? Moisés le estaba diciendo lo que sentía en su corazón. Yo creo que con mucha pasión. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos. Eso quiere decir que tú sabes que dan buen testimonio,
que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Sabes una cosa? Que el día miércoles ungí las manos de los que estaban aquí. Porque el Espíritu del Señor me dijo, úngelos para que ellos reciban esa unción de gracia y de súplica. Esa unción es un poder que Dios te da para orar en favor de Dios. Y tus súplicas van a ser oídas por el Señor. Ahí estaba quejándose Moisés a Dios en oración. Mira la confianza que tenía para hablarle a Dios lo que le estaba pasando. Y el Señor le dice, búscame 70 ancianos, pero que sean ancianos de esos que están dispuestos a seguir, de esos ancianos que tienen buen testimonio de ser obedientes, y tráelos al tabernáculo, porque yo voy a hacer que esa unción que tú tienes, que la presencia del Espíritu que está sobre ti, también vaya sobre ellos, para que tú no lleves la carga sola. Y por eso es que el Señor me puso en el corazón 70 hombres de oración. Porque, hermano, si tú le ves al de lado, yo quiero que le mires al de lado. Ahora, tú le viste solo físicamente. Pero si tú pudieras verle adentro de lo que tiene la persona, capaz que te vas a poner a llorar. Tal vez no tiene que comer. Tal vez está pasando una situación bien difícil. Entonces, Dios quiere que te conviertas en un hombre de oración por la necesidad del que está a tu lado. Así es. Eso es lo que el Señor quiere. Así es que Él iba a poner su espíritu sobre esos 70 ancianos. Pero Él hizo algo más. Para que haya un milagro, y esto yo prediqué la otra vez, para que haya un milagro en tu vida, primero tienes que estar en santidad. Límpiame el corazón, Señor. Versículo 18 dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, y no comeréis un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y aborrezcas esa carne. Porque llorasteis delante de Jehová. Ahora mira lo que dice el Señor, que les iba a dar la carne que quería, que sí les iba a dar, pero primero santifíquese. Nunca puedes recibir, óyeme bien, quiero que atentamente tus oídos. Si tú estás andando en pecado, ese pecado es como una pared que impide que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Es el pecado. Hay gente que dice, yo oro, pero nada. Y cuando uno le va a consejería, pero es que estoy andando fuera del matrimonio con otra persona. ¿Cómo Dios puede oír tus oraciones si tú has puesto una barrera con un pecado? Por eso es necesario que la persona antes de orar confiese al Señor lo que está en el corazón. Ay, Señor, sabes que no puedo perdonarle a mi suegra, vuelvo a repetir, no puedo perdonarle a mi suegra. Ay, Señor, por más que quiero, esta señora me saca de quicio. Pero quiero y estoy confesándole. Bueno, yo no tengo suegra, por suerte ahorita. Pero entonces cuando tú quitas ese pared, ahí Dios te va a oír. Ahí puedes hablarle con el Todopoderoso y decirle, Señor, con fervor, aquí estoy para pedirte lo que necesito. Créeme que el Señor te va a conceder los anhelos de tu corazón. Amén. Qué bendición.
Bueno, y aquí vemos una cosa que cuando el Señor promete la carne, aquí no sé qué le pasó a Moisés, no. Se puso a razonar y le dice, 600 de a miles el pueblo en el cual estoy yo y tú me dices que les vas a dar carne en vez de alegrarse. Y comienza a decir, se degollará para ellos ovejas y bueyes, o se juntarán de ellos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y eso te está diciendo hoy día a ti el Señor. Nunca, nunca le razones antes de pedirle la oración a Dios, antes de pedir algo en oración. Nunca, nunca razones que algo es imposible, porque para Dios nada es imposible. ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado? No se ha cortado la mano de Jehová. Y el Señor dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Y qué es lo que sucedió? Vamos a ver el versículo 30, saltamos un poquito. Y vino, el versículo 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento. Vino un viento de Jehová. ¿Cuál es el viento de Jehová, hermanos? A ver, veremos si saben. ¿Cuál es el viento de Jehová? Es el Espíritu Santo. Y vino un viento de Jehová, no dice el viento, un viento de Jehová. Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino. Y la gente tenía tantas codornices que recogieron 10 montones cada uno. Cuando hay un milagro, Dios lo hace sobrenaturalmente. Alégrate, mi hermano, porque la petición que estabas haciendo ahora, que lo vas a hacer con fervor, a Dios va a venir, pero no va a venir solita, va a venir acompañada de más excelencia, porque Dios es excelente, más cantidad, mayor apertura, pero hasta ahí vemos que el pueblo recibió carne, las codornices. Pero yo quiero volver a los varones. Versículo 24. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Comenzaron a hablar de parte de Dios. ¿Quieres eso? ¿Quieres llegar a tu casa y hablar de parte de Dios la bendición? ¿Quieres hablar bendición sobre tu cuerpo? Pues cuando el Espíritu del Señor viene sobre ti, eso sucede. 70 ancianos, hablando de parte de Dios. Esos 70 ancianos, 70 intercesores, 70 personas de oración va a tener esta iglesia, pero así fijo, tremendo. Entonces es tiempo de que te levantes. Y dice que Dios extendió eso, no solamente a los que estaban presentes, sino también 12 habían quedado fuera del campamento, que se llamaban Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y ellos comenzaron a profetizar. Corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: Señor mío, impídelos. Y Moisés le dijo: tienes celos de mí, ojalá todo el pueblo profetizara. Hermanos, lo que significa esto de los dos que se quedaron fuera es que algunos se van a ir a profetizar en otro lugar, llevando esa semillita de la unción. Van a ir a hablar la palabra de Dios en otro lado. Qué tremendo. Pero esta mañana yo quiero
algo, como dije el día viernes en la clase, no quiero solo teoría, yo quiero también acción. Así es que hoy día te vas a poner de pie y vas a quitar los obstáculos que han estado en tu corazón y te vas a convertir en un hombre o una mujer de oraciones fervorosas. Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie porque es necesario esta mañana. Con todo el corazón. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos dicen yo quiero? Yo quiero. Yo quiero. Oye, ¿sabes? El pastor tenía una costumbre, el pastor mío hace años, decía, vénganse acá al altar los que están con... Y yo era la primera que corría. A mí ya me tenía bien conocido, porque todo lo que escuchaba en la palabra, yo quería, yo quiero. Así es que levanta tu mano y lo primero que vas a hacer es pedirle perdón al Señor por ese pecado. Dile, Señor, aquí en tu presencia yo confieso. Habla despacito. Confiesa, dile, Señor, yo confieso que esta situación me ha robado mucho, que mis oraciones no han sido oídas. Confiesa, dile, Señor, también, a veces he dudado, dile, el diablo me ha puesto duda, he pensado que no tengo derecho. Pero tú me perdonaste y tu sangre está sobre mí, tu sangre preciosa me lavó, me limpió de pecados. Así es que, Señor, aquí estoy, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Y si has dejado de orar, igual dile, me conecto nuevamente contigo. Dile así, me conecto contigo, porque sé que eres el Dios Todopoderoso. ¿Con quién voy a hablar yo ahora? Ahora voy a hablar contigo sabiendo que tú eres tan poderoso y que tu mano de poder no se ha cortado. Tu mano está aquí, sobre mí. Y este momento, mi Dios, también confieso que soy tímido. Dile al Señor. Y si tienes mal carácter, dile, confieso, Señor, que mi carácter me daña. Dile lo que tienes, ¿sabes? Que estás confesando al Señor. Él es el que puede hacer el cambio. Dile, Señor, yo confieso los errores que he cometido, Señor. Limpia mi corazón. Límpiame, Señor. Límpiame. Y ahora, Señor, voy a hacer oraciones fervorosas. Voy a hacer oraciones poderosas, apasionadas. Voy a hacer oraciones de fe. Yo creo que tú puedes arreglar esto. Ahora comienzo a orar. Quiero oír un murmullo. Lo que oí el día miércoles, no es que se quedaron calladitos los hermanos, perdón, el viernes, era una bulla, era un sonido de la gente que estaba orando. Y 30 hicieron bulla. ¿Cuánto más una iglesia? Comience a orar. Señor, para ti no hay nada imposible. En el nombre de Cristo Jesús, yo vengo aquí a pedirte que esta situación sea arreglada por tu poder. Porque solo tú puedes arreglar esta situación. Porque solo tú puedes hacer que las cosas cambien.